Quizás cuando asumió en el poder Gustavo Petro, habrá pensado en qué estaré en un año más, cuando cumpla su primer año de mandato. Siempre es difícil y dicen que en los tiempos modernos gobernar es tremendamente complejo. En fin, por las redes sociales, por la horizontalidad que existe del poder, ya no es un poder vertical de los presidentes o los reyes, que se ha pasado. Entonces, bueno, es difícil, pero más difícil es en la coyuntura que pide en el primer año justamente a Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque el presidente colombiano está en este momento literalmente en el centro de una polémica muy grande, probablemente inesperada para él y para los colombianos, porque venía trayendo problemas de orden político dentro de su coalición de gobierno. Ya se le habían descolgado algunos partidos de su coalición de gobierno, pero eso es una disquisición política que es muy distinto al escándalo en el cual está hoy día. Por ponerle así sencillamente un título, su hijo está preso. Y su hijo está preso por haber recibido platas que aparentemente vienen, bueno, dicen algunos del narcotráfico. Y él mismo ha dicho que de alguno al menos un narcotraficante. Y que él dice haber sido plata que iba, en definitiva, al menos una parte de ella, para la campaña de su padre. ¿Se puede imaginar el nivel del problema en el cual está el presidente Gustavo Petro? Bueno, de eso vamos a conversar hoy con Álvaro Iriarte, que es analista internacional del Instituto República y abogado de la Universidad Católica, máster en Artes Liberales de la Universidad de Chicago. Álvaro, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Una coalición de gobierno siempre es compleja, administrar, ordenar, liderar, pero mucho más difícil es en una polémica como la que está, un escándalo más que polémica, es un tremendo escándalo en el cual, ¿cómo se ve la realidad, la foto de la política colombiana hoy? Bueno, hoy día la fotografía, en un primer aniversario, el mismo presidente Gustavo Petro lo ha reconocido, tiene bastante de amargo y es de dulce y amargo, no ha sido un festejo como lo podían esperar en función de cómo fue su llegada. O sea, no nos olvidemos que Petro captó mucha prensa porque, entre otras cosas, su proyecto político es el primer proyecto político propiamente tal de izquierdas que llega en los últimos años, después de 20 años consecutivos de gobiernos de derechas. Uribe, Duque. Uribe Santos Duque. Uribe Santos Duque. Claro, con una línea clara, pero también hay algunos especialistas colombianos que sostienen que es el primer presidente de izquierdas en los 200 años de independencia colombiana. Y ahí hay un tema notable. Y lo segundo es porque, efectivamente, piensa tú que Petro construyó su carrera, la izquierda colombiana lleva 20 años tratando de ser una alternativa de gobierno. Llega a ser gobierno, tiene un buen resultado electoral, pero tiene que armar una serie de alianzas en el Congreso. Y esa alianza... Tú mencionaste la coalición y ahí hay un tema notable, porque esa coalición fue una coalición muy heterogénea, porque tenías incluso, para lograr ciertos acuerdos, se incluyó al Partido Conservador colombiano, con un cargo de cuoteo de ministro de Transporte, y también tenías al partido de la U, un partido que originalmente estuvo asociado a Uribe. Ambos partidos están fuera, por lo tanto no tiene mayoría en el Congreso, y ahora tiene este golpe relacionado con esta situación. Creo que tiene 70 escaños de un total, creo que de 180 o 200, algo así. Mira, en el Senado técnicamente hoy día cuenta con cerca de 30 y algo senadores de 108. Ya, y en la Cámara de Diputados del estilo, yo diría, 69 de 188. Ahí hay un mejor rendimiento, pero ojo, porque de esos diputados... De tercios. Exacto, y en el fondo las reformas no pasan con tercios. Y además, el otro factor es que dentro de esta situación política, sus tres reformas emblemáticas, la de salud, la de pensiones, y la de pensiones de trabajo y la de educación, pero concentrémonos en la de salud ha sido lo que ha gatillado todo el problema político de crisis, al punto tal que incluso otro de sus socios históricos, como podría ser el Partido Verde, también ha manifestado discrepancia. Y a eso, Matías, tienes que agregarle el rol que no se sabe que va a desempeñar el Partido Liberal Colombiano. ¿Por qué? Porque, bueno, el Partido Liberal Colombiano fue un partido que se asocia en parte... ¿El Partido Gaviria o no? El Partido Gaviria, que se asocia efectivamente con la apertura a los mercados globales de Colombia,
que después conecta con este periodo del 2000 al 2022, que ha sido considerado por muchos analistas un espacio donde Colombia crece y se transforma en una democracia bastante más estable, con mejores índices en materia democrática, pero también económica. Y bueno, el discurso de Petro y su coalición es: vamos a desmantelar completamente el capitalismo, y eso es del Partido Liberal, es parte del legado. Se han hecho muchas comparaciones entre el presidente Petro y el presidente Boric, porque algunos dicen, aunque son edades distintas, proveniencias distintas. Petro fue guerrillero, ¿no es cierto?, del M-19, si no me equivoco. M-19. Pero algunos podrán decir de una base ideológica similar. Pero el presidente Boric, y lo acabamos de conversar con Marcelo de aquí, estando en el gobierno, ha tenido una evolución no sé, frases como la del otro día: el sector privado puede ser más innovador que el Estado. Eso no es propio de un izquierdista que se queda anclado solo en sus ideas originales. Va a giras extranjeras a conseguir capital extranjero. Tampoco es propio. En cambio, Petro, aparentemente, ha optado por parapetarse en sus ideas y no evolucionar. Entonces, son dos experiencias sumamente distintas. ¿Petro tiene espacio para seguir en su idea original y no evolucionar para conseguir más votos? O sea, desde la perspectiva de las reformas, no, porque ya al no contar con los otros partidos que no son necesariamente de ideología socialista o de izquierdas modernas, se queda en un muy mal pie para aprobar las reformas. Y eso implica que, en el fondo, si el programa de gobierno de Petro está centrado en estas tres grandes reformas, ya tienes un gran problema. O sea, no tienes cómo dar vuelta, en principio, manteniendo el texto original. Ya. Eso es lo primero. Pero lo segundo, si tú revisas cómo ha enfrentado Petro esta crisis política, lo que ha hecho Petro es que se ha mantenido en el discurso más bien de líder de izquierdas de oposición o líder más tradicional. Más tradicional. Entonces, por ejemplo, ante las críticas de la reforma de salud y ante el caos político que se generó en su momento, ¿qué ha hecho Petro? Llamar a la gente a movilizarse, tal cual como lo llamaba cuando era alcalde de Bogotá o cuando era senador. Usemos el verbo llamar. Así como el presidente Petro llama a la gente a movilizarse, el presidente Boric, perdón la comparación porque es interesante, ha llamado a los partidos del socialismo democrático. O sea, también es un llamado a quienes no tenía originalmente. Correcto. Para modificar su gobierno y para acomodarse a la realidad política que le toca al presidente Boric. El presidente Petro no ha optado por ese camino, sino más bien como si tuviera una pata, ¿cómo se dice? En el Palacio de Nariño, que es el Palacio de Gobierno. Correcto. Y otra en la calle. Claro, lo que no es extraño de la izquierda política latinoamericana, en especial de aquella más avanzada, no estamos hablando de la centroizquierda o de la renovación socialista. Lo que sí es importante es que un punto de Petro es que cuando él llega, su coalición de gobierno, para efectos de dar gobernabilidad, es mucho más amplia que la que diseña el presidente Gabriel Boric. O sea, el presidente Gustavo Petro incluye a partidos que técnicamente no son de izquierda, técnicamente. El Partido Conservador y el Partido de la Unión, hoy día se llama Partido de la Unión por la Gente, junto con el resto de sus elementos. El presidente Boric solo llega hasta el socialismo democrático y no se logra... Y el peso específico de unos con otros era el socialismo democrático mucho menor que el Frente Amplio o más bien Pro Dignidad. Claro. Y eso ha cambiado. Eso se ha ido balanceando. En el caso de Petro, tú podrías visualizar que el peso de la coalición de origen, que es la fuerza política de izquierda con la que llega, se mantiene intacto. Y es más, dado la crisis que ha producido las propias reformas del gobierno, se ha acrecentado su peso. Claro. Eso es un contraste con Chile. Y te doy un dato. De los ajustes ministeriales, nosotros acá nos preocupamos de ver el número de cambios de gabinete. Pero fíjate que más interesante que el cambio de gabinete en la situación de Petro es que de los 19 ministros originales ya ha cambiado 11 o 12. Claro. En un año. Claro. Da lo mismo que sea 1, 2, 3, 4, 5 cambios de gabinete. Pero es la estructura del gobierno. Álvaro, ya, esa es un poco la película más larga. Pero vamos a la foto de hoy con el escándalo de su hijo Nicolás Petro Burgos, detenido. Con eso creo que se dice todo, ¿no es cierto? El hijo del presidente está detenido en una acusación muy fea de corrupción, no tiene que probarse, de narcotráfico, de aportes. ¿Cómo puede terminar eso? Bueno, esta situación... ¿Cuáles son los escenarios? A ver, muchos están haciendo una comparación con el caso 8000 que pasó en el año, entre la década de 90 en el gobierno de Ernesto Samper, en el año 94 al 98, que fue un caso muy bullado porque efectivamente el tesorero de la campaña de Ernesto Samper, Medina, y el ministro de Defensa y amigo personal, Botero, hijo del pintor Botero, terminaron en el fondo declarando que se habían recibido dineros
proveniente de empresas vinculadas con actividades ilegales del cartel de Cali y que el presidente tenía conocimiento al respecto de esto. Ahora, las comparaciones son interesantes, pero se hacen particularmente porque en esa ocasión hubo discusión en el Congreso respecto de una eventual acusación del presidente, pero no terminó siendo destituido por el Congreso de Colombia. ¿Qué mayoría tenía en ese momento Pastrana? Tenía Samper. Perdón, Ernesto Samper. Tenía una composición mucho más cómoda que la que tiene hoy día, por lejos. Pero en segundo lugar también había una diferencia muy importante que los analistas recién la están poniendo en la ecuación. En ese entonces eran dos asesores o dos amigos o gente de su círculo político. Pero hoy día es su hijo, que participó en su campaña, que fue un elemento clave en la contienda electoral en el Atlántico, que es la zona donde era diputado. De donde era diputado. Perdón, y un hijo que lo vincula a él. Directamente. No estamos frente a esa figura que uno puede decir, bueno, ¿qué responsabilidad tiene el presidente si es su hijo? Claro. No, es un hijo, pero que vincula al padre. Porque dice expresamente que ese dinero se utilizó para ingresar a la campaña presidencial del presidente Petro y además, Matías, en el fondo reconoce que se excedieron los límites de los aportes de campaña establecidos por ley. Y un dato. No solamente está involucrado el hijo, esa es la noticia, ¿correcto? Pero esto se destapó porque la ex señora, la ex mujer de este hijo mayor de Petro, fue la que hizo el tema. Pero también ya fue mencionado el hermano del presidente. Entonces, el riesgo que existe acá es que, aunque el presidente siga sosteniendo su situación política, que no tenga mayores cambios de lo que ya ha pasado, puede venir un golpe porque, en el fondo, a diferencia de lo que pasó con Ernesto Samper en esos años, aquí está involucrada la familia. En esa época no estuvo involucrada la familia del presidente, solamente asesores y equipo político. Y eso es una diferencia. ¿Por qué? Porque para la opinión pública, y es lo que pasa acá, tú mencionabas recién el caso Cabal, y sirve para ese ejemplo el caso Cabal, esa cosa de decir, me enteré por la prensa, yo no tenía información, no tengo contacto, puede ser cierto, pero no es creíble para la opinión pública o no logra convencer. Y eso puede pasar a Petro. ¿Y los escenarios jurídicos a los cuales está expuesto el presidente Petro, cuáles son? Bueno, tiendo a creer que podrías tener dos canales. Uno podría ser que tuvieras efectivamente una investigación por parte de lo que es la Fiscalía, pero se ve un poco más complejo. Por lo pronto, lo que sí podría entrar es revisión del financiamiento electoral por las normas de campaña, pero eso no arriesga destitución ni tampoco arriesga un procedimiento que lo inhabilite, sino que simplemente podría haber un elemento de multas o de sanciones para los administradores. Pero eso es lo cuantitativo. Lo cuantitativo. Es decir, te podían donar hasta 10 y te donaron 12. Claro. Cuantitativo. Pero lo cualitativo es otro tema. Esos 12, ¿de dónde venían? ¿Venían de aportantes o venían del narcotráfico? Claro. O podría ser no necesariamente del narcotráfico, pero de actividades ilegales o ilícitas relacionadas, que eso es lo que puede haber lo más difícil. Eso ya entra derechamente en manos eventualmente de la Fiscalía o del Congreso si deciden iniciar un procedimiento de acusación constitucional contra el presidente Petro. ¿Y cómo está el ambiente, la temperatura ambiente para una acusación constitucional? Mira, la verdad es que falta mucho. Da la impresión que la oposición más fuerte que ha tenido el gobierno del presidente Petro viene por el partido del expresidente Uribe, Centro Democrático, y el otro partido asociado en este caso que se definen de esa oposición desde el día 1, Cambio Radical. Ellos podrían eventualmente dar ese paso y tratar de empujar la situación. Lo que ocurre aquí es que es altamente probable que los otros partidos que formaron parte de la coalición, como el Partido Conservador y el Partido de la Unión, sean a lo mejor un poco más cautos, porque podrían eventualmente, ellos se separaron, dejaron de formar parte del gobierno, se han declarado bancadas independientes para votar lo que estimen pertinente bien y lo que no en rechazo, pero podría también afectarlo. Entonces, queda un año. No tenemos que olvidar que Petro ha enfrentado problemas políticos de otra naturaleza que podrían pasarle la cuenta ahora, por ejemplo, con la prensa libre. Eso ha sido un tema. Como también lo ha sido la situación que ha generado de su relación con Venezuela. O sea, una de las víctimas, de las primeras víctimas de este escándalo es el ahora ex embajador de Colombia en Venezuela. Era un muy amigo suyo. Benedetti, que en el fondo que era muy amigo suyo y que participó en la campaña. O sea, ojo con eso. Pero y también tomó distancia y acusó. Exacto. Entonces, aquí se va a producir ese problema. Y lo segundo es que yo creo que hay que esperar que avance un poco más. O sea, me da la impresión que a medida que avance la investigación en la Fiscalía, puede que los partidos tomen otra decisión. Lo que ocurre es que también, piensa tú que Colombia tiene una presión que es que lleva bastantes años y objetivamente
tú podrías tomar los últimos 20 años de una estabilidad superior a la que había presentado antes Colombia. O sea, de hecho, había un término peyorativo que era que se decía en su momento, que lo ocupaba en los años 2010 la Casa Blanca, la colombianización de México. Y resulta que después tú perdiste ese concepto y ahora estabas hablando de la mexicanización de otro, ¿correcto? Peyorativamente. Sí. Hoy día el riesgo que tiene Colombia institucionalmente, y que varios de los partidos están en esa preocupación, es que Colombia vuelva a ser este foco de, oye, tenemos problemas, tenemos corrupción, tenemos dinero mal habido, que nos hace desestabilizar. Por último, la actitud del presidente Petro, ¿cuál ha sido? ¿Ha sido de distancia, de humildad, de disculpa o de, como se dice, en buscar salir para adelante? Yo me atrevería a decir que si tú te guías un poco por Twitter, que es uno, ahora X, ¿no? Que es uno de sus canales de comunicación desde su campaña y hasta el día de hoy, ha tenido distintas posturas. Por ejemplo, ha salido a señalar que nadie está por sobre la ley, ha salido a señalar que tiene que investigarse, muy similar al caiga quien caiga que escuchamos en algún momento acá a raíz del caso Fundaciones o Convenio. Pero también ha hecho comentarios como, por ejemplo, que él no tenía información y que en el fondo esto es de su hijo, un hijo con el que él no crió. Tiene mucha distancia. Tiene mucha distancia, Eso claro. dicho. Eso he dicho, pero el hijo era diputado federal por el Atlántico, o sea, perdón, estatal por el Atlántico y fue parte de la campaña. Pero también ha tenido otra actitud de repente hablándole a sus bases más fieles de decir que este gobierno no se acaba y que él termina su mandato el 2026 porque el pueblo votó y no hay ninguna forma de ponerle término anticipado. Entonces, si tú te das cuenta, hay un poco de manejo comunicacional que todavía está en veremos y eso está influido por cómo se va desenvolviendo esto y las reformas, porque está todo vinculado. Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Res Pública, abogado y máster en Artes Liberales de la Universidad de Chicago. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien.